El facendeiro prometió repartir la tierra. Pero traicionó a uno de sus hijos y pagó el precio. El viento ululaba como un lobo hambriento, arrastrando el polvo rojizo de los campos de Castilla-La Mancha por las calles desiertas de un pueblo olvidado cerca de Toledo. Era medianoche, y el aire olía a tierra seca y a secretos que nadie se atrevía a desenterrar. En la plaza mayor, bajo la luz mortecina de una farola, un hombre encorvado, con el rostro surcado por arrugas profundas, sostenía un cuchillo ensangrentado. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por lo que acababa de hacer. Don Gregorio, el patriarca de la familia más rica de la comarca, jadeaba, sus ojos desorbitados buscando en la oscuridad algo, o a alguien. No era mi intención, hijo, no era mi intención, susurró al vacío, pero el eco de su voz se perdió entre las sombras. En ese pueblo, donde todos conocían los asuntos de todos, los rumores corrían más rápido que el Ebro en primavera. Decían que don Gregorio, dueño de vastos viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, había jurado repartir sus tierras entre sus dos hijos, Manuel y Diego. Era una promesa solemne, sellada con la palabra de un hombre cuya reputación en la región era tan sólida como las murallas de Ávila. Pero en un lugar donde la tierra es más valiosa que la sangre, las promesas se rompen con facilidad. Y don Gregorio, con su ambición ciega, había traicionado a uno de ellos. Nadie sabía cuál, pero las lenguas del pueblo susurraban que el precio de esa traición sería alto. La noche era densa, cargada de un silencio que parecía gritar. Las campanas de la iglesia de San Juan, en el corazón del pueblo, marcaron las 12 con un tañido grave que resonó como un presagio. Don Gregorio avanzó tambaleándose por la plaza, dejando un rastro de gotas oscuras en el empedrado. Cada paso era un esfuerzo, como si la tierra misma lo reclamara. Había pasado la tarde en su caserón, un edificio señorial que dominaba el horizonte, con ventanas que parecían ojos vigilantes. Allí, entre paredes de piedra y retratos de antepasados, había tomado una decisión que cambiaría todo. Una decisión que ahora lo perseguía. El olor a vino rancio impregnaba el aire, mezclado con el aroma dulzón de los higos maduros que colgaban de los árboles cercanos. Don Gregorio siempre había sido un hombre de tradiciones, un hombre de la tierra, como se decía en Castilla. Cada año, durante la vendimia, organizaba una gran fiesta en su finca, donde el vino corría como un río y los aldeanos bailaban al son de guitarras y castañuelas. Pero esta vez, la fiesta no había llegado. En su lugar, un silencio opresivo se había instalado en la comarca, como si el propio suelo supiera lo que estaba por venir. Manuel, el mayor de sus hijos, era un hombre de manos callosas y mirada franca, criado entre los surcos de los viñedos. Había trabajado toda su vida para mantener el legado de la familia, desde los amaneceres fríos de marzo hasta las noches cálidas de septiembre. Diego, en cambio, era el rebelde, el que soñaba con escapar a Madrid, con sus luces y sus promesas de modernidad. Decían que Diego había jurado no volver al pueblo, pero algo lo había traído de regreso. Algo que tenía que ver con la herencia, y con la traición de su padre. La plaza estaba ahora vacía, salvo por el murmullo lejano de un perro que ladraba a la luna. Don Gregorio se detuvo frente a la fuente de piedra, donde el agua gorgoteaba como si estuviera contando un secreto. Se miró las manos, manchadas de un rojo que no podía limpiar. Recordó la discusión de esa misma noche, las voces alzadas, el crujir de la madera bajo los pasos furiosos de uno de sus hijos. Había intentado explicarse, justificar su decisión, pero las palabras se le habían atragantado como el mosto amargo de un mal año. De repente, un crujido rompió el silencio. Provenía del callejón que conectaba la plaza con la vieja ermita. Don Gregorio giró la cabeza, su corazón latiendo como los tambores de la Semana Santa en Sevilla. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero su voz sonó débil, rota. Nadie respondió. Solo el viento, que ahora traía consigo un olor nuevo, el aroma metálico de la sangre fresca. Sus rodillas flaquearon, y el cuchillo resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un tintineo que resonó como un disparo en la quietud. Entonces, desde las sombras del callejón, una figura emergió. Era alta, envuelta en una capa negra que ondeaba como las alas de un cuervo.
La luz de la farola no alcanzaba a iluminar su rostro, pero don Gregorio sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. «Tú», murmuró, retrocediendo un paso. La figura no dijo nada, pero dio un paso adelante, lento, deliberado. En ese momento, un grito desgarrador cortó la noche, y la pantalla se fundió en negro, dejando solo el eco de ese alarido y una pregunta en el aire. ¿Quién pagaría el precio de la traición? El grito aún resonaba en los oídos de don Gregorio cuando la figura encapuchada dio otro paso hacia él. La plaza de aquel pueblo perdido en Castilla-La Mancha parecía encogerse bajo la presión de la noche. El aire, cargado de un frío que no correspondía al verano, olía a hierro y a miedo. Don Gregorio retrocedió, tropezando con el borde de la fuente, y el agua helada salpicó sus botas. La figura no hablaba, pero su presencia era como un peso sobre el pecho del viejo patriarca. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó, su voz quebrada por el pánico. Pero la figura solo inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando a un animal atrapado. En el silencio, el crujir de las hojas secas bajo sus pies sonaba como un reloj marcando los últimos segundos de algo inevitable. Horas antes, en el caserón de la familia, las cosas habían sido diferentes. La mesa del comedor, cubierta con un mantel bordado que había pertenecido a la abuela de don Gregorio, estaba llena de platos a medio comer y copas de vino tinto derramado. Manuel, con su rostro endurecido por años de trabajo bajo el sol de Toledo, había golpeado la mesa con el puño, haciendo temblar los cubiertos. «Me lo prometiste, padre. La tierra es mía por derecho», gritó, mientras Diego, sentado en un rincón, observaba con una calma inquietante. Don Gregorio había intentado calmarlos, pero sus palabras eran como aceite en el fuego. Había algo en la mirada de Diego, un destello frío, que ahora, en la plaza, don Gregorio recordaba con un estremecimiento. El pueblo entero parecía contener el aliento. Las casas de piedra, con sus ventanas cerradas a cal y canto, eran testigos mudos de lo que ocurría. Todos sabían que los viñedos de don Gregorio no eran solo tierra. Eran poder, historia, la vida misma de la comarca. Pero también sabían que la codicia había envenenado a la familia. Los rumores decían que don Gregorio había cambiado su testamento en secreto, traicionando la promesa hecha a sus hijos. Algunos decían que favoreció a Manuel, el hijo leal. Otros, que Diego, el rebelde, había regresado con un plan para reclamar lo que creía suyo. Pero nadie sabía la verdad. Aún. La figura encapuchada dio otro paso, y ahora la luz de la farola alcanzó a iluminar un detalle. Una mano pálida, sosteniendo un objeto que brillaba débilmente. ¿Otro cuchillo? ¿Un papel? Don Gregorio no podía distinguirlo, pero su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No tenía opción, murmuró, más para sí mismo que para la figura. La tierra, no podía dividirla. No después de lo que descubrí. Sus palabras flotaron en el aire, pero la figura no respondió. En cambio, levantó la mano, y un destello metálico cortó la penumbra. Don Gregorio retrocedió, cayendo de rodillas junto a la fuente. En su mente, los recuerdos se arremolinaban como las nubes de tormenta que a veces cubrían los viñedos. Recordó una noche, semanas atrás, en la que había encontrado un documento escondido en el escritorio de Diego. Era un contrato, escrito en un lenguaje frío y legal, que hablaba de vender los viñedos a una empresa de Madrid. La traición no venía solo de don Gregorio. Diego tenía sus propios planes, planes que no incluían a su hermano ni al legado familiar. Pero cuando don Gregorio confrontó a Diego, éste lo negó todo con una sonrisa que helaba la sangre. «No sabes de lo que hablas, viejo», había dicho. Y, sin embargo, esa noche, algo en el tono de Diego hizo que don Gregorio tomara una decisión irreversible. El viento trajo consigo un murmullo lejano, como si el pueblo entero estuviera susurrando. Don Gregorio, de rodillas, sintió el frío del empedrado atravesar su ropa. La figura encapuchada estaba ahora a solo unos metros, y por primera vez, una voz emergió de las sombras. «Creíste que no lo sabría, padre», dijo, baja y afilada como una navaja. Era una voz que don Gregorio reconoció al instante, aunque no podía precisar si era Manuel o Diego.
El pánico le nubló la mente. ¿Quién estaba frente a él? ¿El hijo leal, herido por la traición? ¿O el rebelde, buscando venganza? De pronto, un ruido nuevo rompió la tensión. El motor de un coche, rugiendo desde el otro lado de la plaza. Los faros iluminaron la escena, cegando a don Gregorio. La figura encapuchada giró la cabeza, y por un instante, el rostro bajo la capucha quedó parcialmente visible. Una cicatriz, fina como un hilo, cruzaba la mejilla. Don Gregorio jadeó. Sabía quién tenía esa cicatriz, pero antes de que pudiera pronunciar un nombre, la figura dio un paso atrás y desapareció en el callejón. El coche se detuvo, y una voz gritó desde el interior. «Padre, por Dios, ¿qué has hecho?». La plaza volvió a quedar en silencio, salvo por el gorgoteo de la fuente y el jadeo de don Gregorio. Se arrastró hasta el cuchillo que había dejado caer, sus manos temblando mientras lo recogía. La sangre en la hoja no era suya, y eso lo aterraba aún más. Miró hacia el callejón, donde la figura había desaparecido, y luego hacia el coche, donde una silueta conocida bajaba lentamente. La pregunta quemaba en su mente: ¿quién había gritado en la noche? ¿Y quién yacía herido, o peor, en algún lugar de aquel pueblo maldito? La pantalla se oscureció de nuevo, pero esta vez, el sonido de un latido acelerado llenó el vacío, dejando al espectador con una certeza. La verdad estaba a punto de desenterrarse, y nadie saldría ileso. La noche en el pueblo de Castilla-La Mancha se había vuelto un laberinto de sombras y verdades a medio desenterrar. Don Gregorio, aún de rodillas junto a la fuente, aferraba el cuchillo ensangrentado como si fuera lo único que lo anclaba a la realidad. Los faros del coche que acababa de llegar iluminaban la plaza, proyectando su figura temblorosa contra las piedras desgastadas. La voz que había gritado desde el vehículo era inconfundible. Manuel, el hijo mayor, bajó del coche con el rostro desencajado. «Padre, ¿qué has hecho?», repitió, corriendo hacia él. Pero cuando sus ojos se posaron en el cuchillo, dio un paso atrás, como si temiera que la sangre en la hoja contara una historia que no estaba listo para escuchar. El viento seguía ululando, trayendo consigo el eco de un lobo hambriento, el mismo que había abierto la noche en aquella plaza maldita. Manuel se arrodilló junto a su padre, buscando respuestas en su mirada. «¿Dónde está Diego?», preguntó, su voz temblando entre la furia y el miedo. Don Gregorio no respondió. Sus ojos estaban fijos en el callejón donde la figura encapuchada había desaparecido. La cicatriz en la mejilla de aquella sombra lo atormentaba. Era Diego, estaba seguro. Esa marca, fina como un hilo, la había ganado años atrás en una pelea en los bares de Toledo, cuando aún soñaba con escapar del pueblo. Pero si Diego estaba vivo, ¿de quién era la sangre en el cuchillo? La mente de don Gregorio giraba en un torbellino, recordando la discusión en el caserón, las acusaciones, el momento en que todo se quebró. Había intentado proteger la tierra, pero el precio había sido demasiado alto. La verdad comenzó a desvelarse en fragmentos, como las piezas de un mosaico roto. Don Gregorio había descubierto el plan de Diego para vender los viñedos a una empresa de Madrid. Un acto que habría destruido el legado de generaciones. Furioso, había cambiado el testamento, dejando todo a Manuel, el hijo que nunca había abandonado la tierra. Pero Diego, al enterarse, regresó al pueblo con una rabia que don Gregorio no había anticipado. Esa noche, en el caserón, las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en empujones, y los empujones en algo mucho peor. Don Gregorio recordaba haber tomado el cuchillo de la mesa, solo para asustar a Diego, para hacerlo retroceder. Pero la sangre en sus manos contaba otra historia. Un ruido desde el callejón rompió el silencio. Manuel se puso de pie, girando hacia la oscuridad. «Diego, sé que estás ahí», gritó, pero solo el viento respondió. Don Gregorio, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y señaló el callejón. «No fue mi intención», murmuró de nuevo, pero esta vez su voz era un lamento. Manuel lo miró, confundido, hasta que un nuevo sonido emergió. Pasos, lentos y pesados, acercándose desde las sombras. La figura encapuchada reapareció, pero ahora, bajo la luz de la luna, la capucha cayó hacia atrás, revelando no a Diego, sino a una tercera persona. Elena,
la hermana menor de don Gregorio, a quien todos creían muerta hace años tras un accidente en los viñedos. El plot twist golpeó como un trueno. Elena, con la cicatriz en la mejilla que todos habían atribuido a Diego, habló con una voz cargada de dolor. Tú me quitaste todo, Gregorio. La tierra, la familia, mi vida. Hace años, don Gregorio la había culpado por un incendio que destruyó parte de los viñedos, desterrándola del pueblo y borrándola de la herencia. Pero Elena nunca se fue del todo. Había regresado en secreto, alimentada por la venganza, y había manipulado a Diego para que enfrentara a su padre, sabiendo que el conflicto los destruiría a todos. La sangre en el cuchillo de don Gregorio no era de Diego, sino de un trato roto, de un pasado, que había regresado para cobrar su deuda. Diego, herido pero vivo, salió tambaleándose del callejón, sosteniendo un corte en el brazo. No era yo, padre, no era yo, jadeó, señalando a Elena. La plaza se convirtió en un escenario de traiciones cruzadas, donde cada mirada revelaba una herida más profunda que la anterior. Don Gregorio, enfrentado a su hermana y a sus hijos, entendió que la tierra que tanto había querido proteger ahora estaba manchada para siempre. Lo hice por la familia, susurró, pero sus palabras se perdieron en el viento. Elena dio un paso adelante, con una sonrisa fría. La familia ya no existe, Gregorio. Solo queda el precio. La cámara se alejó lentamente, mostrando la plaza bañada por la luz de la luna, con las 4 figuras congeladas en un cuadro de tragedia. El sonido del viento se mezcló con el tañido de las campanas de la iglesia de San Juan, marcando la medianoche una vez más, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel pueblo de Castilla. La pantalla se oscureció, pero una última frase apareció en letras blancas. La tierra guarda los secretos, pero siempre cobra sus deudas. El eco del lobo hambriento resonó una vez más, cerrando el círculo de aquella noche fatídica, dejando al espectador con la certeza de que nadie escaparía al peso de la traición. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de misterio y traición. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad de España estás viendo este vídeo. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao o algún otro rincón. Queremos saber. Y si quieres que sigamos desentrañando secretos oscuros como los de don Gregorio, dale like y comparte para que más personas descubran el precio de la traición.